de Granada. Saludos, bienvenidos todos a este nuevo espacio Magis en el Aula, que estrenamos con un tema de interés mundial. El deseo de los jóvenes es poder acceder a un trabajo digno y saben que esta aspiración está linealmente asociada con la necesidad de capacitarse para tener alguna oportunidad en el mercado laboral. Es por eso que queremos llevar a todos ustedes esta conferencia, actitudes, conductas y oportunidades de los jóvenes ante el mercado laboral, a cargo del doctor Tomás Izquierdo. Iniciamos con este interesante programa Magis en el Aula. Extendemos nuestro cordial saludo para cada uno de los estudiantes, docentes y autoridades que nos honran con su presencia. Vamos a pasar a que nuestra vicerrectora académica, la señora Rosa María Cifuentes, nos dicte unas palabras de motivación para así iniciar con esta actividad. Señora Rosa. Adelante, muchas gracias. Bueno, estaba diciendo yo que es una alegría tener la posibilidad de compartir encuentros en los que podamos renovar, interactuar con otros actores y de otros lugares, en este caso desde el otro lado del charco. Pues vamos a tener unas experiencias muy interesantes. Agradecer a las y los docentes de la Cátedra de Humanidades por este ejercicio que hacen periódicamente de invitar a personas a que nos compartan sus visiones, porque son reflexiones que sin lugar a dudas nos permiten crecer, retroalimentarnos, afianzar la formación de las competencias genéricas que tenemos previstas en el proyecto curricular. Y bueno, pues muchas gracias, profesor Tomás, por estar con nosotros, por aportarnos tus ideas, y bienvenido, y le dejo pues el auditorio para que podamos disfrutar de su saber. Muchas gracias. Gracias, señora Rosa, por estas palabras de bienvenida. De inmediato continuamos brevemente presentarles un poquito de la vida académica del profesor Tomás Izquierdo Ros, quien es doctor internacional en Psicología y Ciencias de la Salud y doctor en Pedagogía y Psicopedagogía por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor titular de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Murcia, y anteriormente ha sido técnico de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal. Ocupaba el cargo de vicedecano de posgrado en la Facultad de Educación y con anterioridad se desempeñó como secretario del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Ha sido profesor invitado en más de un medio centenar, digamos, de universidades extranjeras, ha ofrecido conferencias en eventos internacionales y ha impartido cursos de posgrado en numerosas universidades extranjeras. Ha dirigido trabajos de grado y tesis de posgrado y ha sido jurado nacional e internacional en tesis de máster y de doctorado. Formó parte de proyectos de investigación de I+D+I. En la actualidad es miembro del Grupo de Investigación de Desarrollo Humano del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Granada y del Grupo Evaluación Institucional, Acreditación, Competencia, Enseñanza y Aprendizaje en el EES del Departamento de Métodos de Investigación de la Universidad de Murcia. También forma parte de diversos comités científicos, de congresos y del Consejo de Redacción de Revistas Científicas Nacionales y Extranjeras. Es evaluador de diversas revistas indexadas en catálogos nacionales e internacionales. Su tesis doctoral obtuvo la clasificación de sobresaliente cum laude por unanimidad y obtuvo el premio de investigación del Consejo Económico y Social. Es autor y coautor de diversas publicaciones sobre diversas temáticas de psicología y educación, destacando el área de metodología de la investigación socioeducativa y el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación socioeducativa. Presenta diversos artículos indexados en catálogos internacionales, entre ellos LatinDex, Scopus, entre otros. Sin más, damos la más cordial bienvenida a nuestro escenario al profesor Tomás Izquierdo. El escenario es suyo, profesor. Muchas gracias, Karina.
Buenas noches de nuevo a todos y a todas. Primeramente quiero agradecer al psicólogo y maestro amigo Freddy García el que haya gestado, digamos, esta idea de poder encontrarnos hoy en este espacio virtual. Estos espacios virtuales que nos permiten estar conectados independientemente de que uno se encuentre en cualquier lugar, ¿no? Sería mucho más difícil, sobre todo por la agenda que tengo en estos días, de poder estar allá. Sería casi prácticamente imposible, ¿no? Por la distancia que tenemos. Pero afortunadamente las nuevas tecnologías nos permiten estar en el mismo tiempo, en vivo, como dicen en muchos países de América Latina, independientemente del país en el que nos encontremos. He tenido una agenda muy intensa estos días atrás. El viernes me encontraba en la Universidad del Cairo, hace unas horas me encontraba en la Universidad de Ankara y ahora estoy en República Dominicana, ¿no? ¿Qué le iba a decir? Y la verdad es que encantadísimo de estar con ustedes porque me sitúo de nuevo en una tierra a la que quiero, a la que amo y donde afortunadamente, gracias a Dios, tengo muy buenos amigos. Profesor, si me permite, no sé si tenemos la posibilidad de compartir la presentación, aunque ya voy a tratar de probar. Y puedo compartir la presentación para que la puedan visualizar. El título de la ponencia que les quiero presentar se denomina Actitudes, conductas y oportunidades de los jóvenes ante el mercado laboral. En definitiva, viene a ser un tema de novedosa actualidad, haciendo un énfasis y un llamamiento, un reclamo para que los jóvenes, de algún modo, pues inicien actividades de emprendimiento en pro de su inserción laboral, muy necesaria, sobre todo porque el mercado laboral actual es un mercado muy cambiante, donde, bueno, pues hay una serie de factores que iremos viendo ahora a lo largo de la disertación, que conviene que vayamos analizando toda una serie de cuestiones que creo que son muy necesarias para posicionarnos, ¿no? Y entender realmente cuál es la situación actual de los jóvenes ante el mercado de trabajo. Para ello, pues he querido dividir la presentación tomando diversos tópicos. Por un lado, hablaremos del tema del desempleo, aquellas variables llamadas mediadoras, que tienen, digamos, un papel muy importante en el análisis de este fenómeno psicosocial. Hablaremos de los jóvenes, lógicamente, como un grupo especialmente vulnerable. Hablaremos también de la investigación, que es fundamental realmente, los estudios que se están haciendo desde el ámbito de la psicología, del ámbito de la educación, desde la sociología, desde el trabajo social, son fundamentales realmente para entender, posicionarnos, ¿no? ante este fenómeno. También presentaremos algunos estudios empíricos que se han hecho sobre los jóvenes en el ámbito de la inserción laboral y, por último, pues presentaremos algunas estrategias de intervención que son muy importantes y, bueno, pues al final, si tenemos tiempo, pues abriremos un espacio para presentar una serie de conclusiones, reflexiones en torno a este tema. Bueno, en primer lugar, si abordamos el fenómeno del desempleo, este fenómeno pues ha ido acompañado prácticamente pues en aquellos periodos donde ha habido un aumento considerable de la cifra de desempleo. Este fenómeno pues ha sido abordado mayormente de una perspectiva economicista, ¿no? Los estudios que se hacen pues van en la línea de tratar de conocer, de ofrecer cifras, ¿no? Y se olvida en ese afán por cuantificar, a veces se olvida las consecuencias que bueno, de algún modo sufren las personas que se ven abocadas a situaciones del desempleo, de no poder desempeñarse laboralmente. De ahí que la parte psicológica, la parte psicosocial, pues toma un papel fundamental, ¿no? Dejando, bueno, pues esa preocupación, sobre todo económica, ¿no? Economicista de cuantificación. Ante ello, hay una serie de cuestiones culturales, sociales, que tienen que ver con, bueno, pues hay algunos países que ofrecen algún tipo de ayuda, lo que se denominan prestaciones por desempleo. Hay también otros países que tienen
importantes programas que, bueno, de algún modo pues ofrecen a los jóvenes la posibilidad también de iniciarse en el mercado laboral. Por tanto, yo creo que también el fenómeno del desempleo hay que entenderlo también en el contexto, en el propio contexto donde se pretende analizar, ¿no? No es lo mismo analizar, ya que tuve la oportunidad de realizar algunos estudios, sobre todo en América del Sur, entender cómo se encuentran los jóvenes en el mercado laboral, por ejemplo, el cono sur, como puede ser Paraguay, Uruguay, incluso Chile, tratar de algún modo compararlo con otros países más de Centroamérica, ¿no? Donde realmente, pues bueno, pues hay un desarrollo, hay un contexto que en muchos casos es diferente. De ahí que es importante también en este análisis del desempleo entender el contexto donde sucede este fenómeno. También juegan un papel fundamental lo que se denomina las variables mediadoras. ¿Qué son las variables mediadoras? Bueno, por un lado, cuando una persona se ve abocada a la hora de buscar trabajo, se ve, bueno, pues ante una situación complicada de qué voy a hacer. Esto es una situación personal y realmente todas las personas, pues de algún modo, vivencian esta situación de forma diferente. De ahí que, bueno, pues el desempleo no deja de ser una experiencia personal y en consecuencia, pues las secuelas o las consecuencias que pueda tener son diferentes de una persona a otra. Hay personas incluso que llegan a verse totalmente excluidas del mercado laboral, incluso excluidas socialmente, justamente por afrontar de esa manera situaciones tan complicadas como esta, ¿no? Encontramos prácticamente desde los años 30, ahí tenemos bastantes evidencias empíricas, hay un estudio muy interesante, si a aquellas personas que les guste esta cuestión, ¿no? Hay estudios de los años 30 de una ciudad austríaca, Marienthal, una ciudad que vivía prácticamente de una fábrica, y la fábrica cerró, entonces prácticamente toda la ciudad se vio abocada a una situación de desempleo masivo, ¿no? Hay un estudio muy interesante publicado, por tanto ya tenemos evidencia de este fenómeno prácticamente desde el siglo pasado. Comentaba anteriormente el contexto, ¿no?, en el que se desarrolla y, por supuesto, pues variables como puede ser la edad, como puede ser la situación económica, la propia duración del desempleo, el apoyo social, el nivel de actividad, la clase social, son variables que juegan un papel muy importante a la hora de abordar este fenómeno psicosocial. Y, por supuesto, hablando de esas variables, teniendo en cuenta sobre todo la edad, nos encontramos con los jóvenes, ¿no?, uno de los grupos más vulnerables ante este fenómeno psicosocial como es el desempleo, ¿no? Muchas veces la propia formación es insuficiente, incluso pues se les requiere cuando afrontan procesos para ingresar en el mercado laboral, procesos de selección. En ocasiones se les está pidiendo a los jóvenes cuestiones que es imposible que tengan, ¿no? Se les pide experiencia, pero ¿cómo van a tener experiencia si realmente no la pueden adquirir, ¿no? Entonces es importante pues tener presente, ¿no?, que hoy por hoy pues es uno de los grupos, uno de los colectivos con mayores dificultades de inserción. Y además a eso le sumamos que hay también una serie de cuestiones, como son las actitudes, que realmente pues, las actitudes que los jóvenes tienen sobre este fenómeno, pues eso les lleva a materializar una serie de conductas y esas conductas pues en el fondo facilitan o a veces incluso obstaculizan su inserción laboral. De ahí que el papel de las actitudes es fundamental, porque toda persona que tenga una actitud positiva, en consecuencia, pues va a realizar una serie de conductas que de algún modo van a facilitar esa inserción. Si por el contrario esas actitudes no son actitudes digamos que motiven, que animen, que promuevan la realización de actividades, lógicamente las posibilidades se van a ver reducidas, se van a ver mermadas. Con todo esto, por lo que trato de ver es que, bueno, pues los jóvenes hoy día se encuentran ante una situación complicada, pero bueno, no por ello debemos de trabajar, ¿no?, de ser perseverantes y tratar de ver realmente las opciones que hay, trabajarlas. Yo creo que aquí la psicología, la educación, hay áreas de conocimiento que tienen mucho que decir
y en consecuencia, pues desde las instituciones públicas tenemos que tratar de promover todas aquellas actividades, todos aquellos programas que de algún modo pues faciliten y den además viabilidad y hagan visible, ¿no?, la importancia que tienen los jóvenes, porque son el futuro. Y en consecuencia, pues también tenemos que garantizar que tiene que haber un relevo generacional y esta es una de las cosas que realmente pues tenemos que promover desde esos programas de inserción. Ahora los comentaremos más adelante. Bien, la investigación ha tenido un papel fundamental, no solamente a la hora de visibilizar este fenómeno, de realmente conocer cuál es el papel de los jóvenes en el mercado laboral, cómo se afrontan esos procesos formativos, esos procesos del desempleo, porque muchas personas realmente alcanzan una formación muy interesante y luego hay un tiempo ahí donde realmente pues, no se alcanza esa inserción laboral. Entonces, afrontar el periodo del desempleo es muy importante y ante ello se han hecho muchísimos estudios. Conviene destacar que ha habido bueno, pues dos enfoques fundamentales a la hora de llevar a cabo la investigación sobre el fenómeno del desempleo en los jóvenes. Por un lado, esos enfoques cualitativos, fenomenográficos, fenomenológicos, preocupados más por realmente qué es lo que está sucediendo, el porqué del fenómeno, el porqué de esa situación, cómo se está abordando. Otros enfoques o otra perspectiva más cuantitativa, positivista, que de algún modo pues trata de cuantificar qué es lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, pues hoy día el posicionamiento vendría a ser un posicionamiento complementario, ¿no? Lo que se llaman los enfoques mixtos, ¿no? No excluir lo quali, no excluir lo quanti, sino realmente ver la complementariedad metodológica. Y esos enfoques, a su vez, los estudios que se han ido haciendo, todos han coincidido en que debe ser la orientación profesional, digamos, la herramienta de las que nos tenemos que servir realmente pues, para poder trabajar con los jóvenes, ¿no? Por un lado, se hace fundamental que los programas de orientación profesional trabajen las cuestiones actitudinales. Es importante, sobre todo, trabajar la motivación fundamental, porque es necesario que las personas se encuentren motivadas. Si hay una motivación, realmente los procesos de selección, las habilidades de búsqueda de empleo, cómo afrontar una entrevista o cómo realizar un currículum vitae, cómo poder incluso realizar una carta de presentación, cómo trabajar toda la parte de ingreso en el mercado laboral, es determinante esas cuestiones actitudinales. Esos programas, a su vez, haciendo o teniendo presente lo que he comentado anteriormente, que el desempleo es una historia personal en cada sujeto, de ahí es necesaria una atención individualizada. Lógicamente, pues para poder conocer cuáles son las dificultades que hay persona por persona, pues es importante que esos programas se establezcan a nivel personalizado, pero no por ello renunciar a actividades grupales también. A veces las actividades grupales refuerzan el autoconcepto, también potencian la motivación, de ahí que las acciones grupales en muchos casos también son muy interesantes. Y por supuesto, pues puedes contar con profesionales de la orientación, personas que estén cualificadas para poder llevar estos procesos de orientación de la forma más adecuada posible. Algunos estudios empíricos, en los que he tenido oportunidad de trabajar, ahí les muestro alguno de ellos. Fíjense lo interesante y además la conexión que tiene el tema del empleo con otras facetas de la vida cotidiana. Y hubo un estudio donde se trató de ver el tema de la creatividad. Realmente, si la creatividad de algún modo pues, tiene relación con el desempleo. Y fíjense que después de realizar el estudio, donde bueno, pues hubo un número muy importante de personas, de jóvenes que participaron, con todos los análisis estadísticos y demás, los resultados nos indicaron que realmente pues, el desempleo es un fenómeno que afecta a la creatividad. Es decir, las personas que se encuentran en desempleo y sobre todo desempleo de larga duración, ven mermadas esas cuestiones creativas. Y esto además es algo que luego pues redunda en el mercado laboral, que prácticamente es un fenómeno
que se está trasladando a otras facetas de la vida cotidiana, como es el caso de la creatividad. Hay también, aquí les mostraba este estudio, cuando tenemos que trabajar sobre todo con jóvenes, con personas que realmente tienen necesidad, tienen ganas y están preparadas, están cualificadas, muy cualificadas para poder ingresar en el mercado laboral. Es importante hacer un diagnóstico previo. Un diagnóstico previo que nos permita de algún modo pues, conocer cuál es la historia personal, cuáles son las dificultades que hay, cuáles son los procesos formativos previos, incluso a veces también trabajar en lo que se viene a denominar la elección ocupacional, porque a veces realizamos una formación muy amplia, pero no tenemos claro cuál es, digamos, nuestra perspectiva o nuestro posicionamiento ocupacional, determinar cuáles son los perfiles laborales, las ocupaciones, también creo que es una cuestión muy interesante, ¿no? No solo con decidir qué estudio vamos a hacer, estudios universitarios, estudios de carácter profesional, poder afrontar una determinada ocupación, sino también definir con claridad a lo que nos queremos dedicar, ¿no? en el ámbito laboral. Por tanto, esa labor diagnóstica es muy importante. Los programas de orientación yo creo que es esta tarea, creo que es la más importante, hacer un buen diagnóstico realmente para luego, en consecuencia, poder establecer un plan de intervención que esté acorde a estas necesidades que se ven o de algún modo quedan recogidas en ese diagnóstico. En consecuencia, toda vez que hemos hecho ese diagnóstico, tenemos que establecer ya actividades concretas. Actividades concretas que además van a estar condicionadas mucho por el grupo con el que estemos trabajando. Si trabajamos con jóvenes o incluso a veces pues también hay otros grupos que también tienen ciertas dificultades, como puede ser el grupo de personas mayores o el grupo de personas con diversidad funcional, con discapacidad, o en algunos casos que también me he encontrado con personas inmigrantes, ¿no? que tienen dificultades también para acceder al mercado laboral. Y otra de las cuestiones que creo además que para ustedes es muy importante es lo que se viene a denominar los nuevos yacimientos de empleo. A veces, tratamos o queremos, nos dejamos muchas veces llevar por el mercado laboral es cambiante, hay ocupaciones que, pues tienen también su boom, pero yo creo que es importante que de algún modo seamos conocedores de lo que se viene a denominar nuevos yacimientos de empleo. Y esos nuevos yacimientos de empleo, pues es, creo, algo muy interesante porque eso permite no solamente tener una preparación específica, sino que esa preparación sea cambiante en cuanto que seamos flexibles a la hora de elegir la ocupación más adecuada. Y esos nuevos yacimientos de empleo, pues muchas veces tienen que ver también con las ocupaciones emergentes que prácticamente se trasladan a todas las facetas que hay, ¿no? Ocupacionales. Creo que esto es otro aspecto también a tener en cuenta. El perfil del orientador, como había comentado anteriormente, pues entendemos después de los estudios que se han hecho que las personas que pueden desarrollar esta labor de orientadores pues suelen ser personas con formación en psicología, en pedagogía social, en sociología, en educación social, en trabajo social. Son ocupaciones que de algún modo pues tienen las competencias para poder abordar también estos procesos de orientación para el empleo. Y en consecuencia, pues todas las actividades que se diseñen para trabajar no solamente con jóvenes, sino con cualquier grupo que tenga dificultades, pues tienen que ver sobre todo con esa flexibilidad, ¿no? Que no sean actividades rígidas, de que todo el mundo se adapte a las actividades, sino que sean las actividades las que de algún modo se organice, se diseñe, teniendo en cuenta también las características de cada grupo. Bien, hay muchos programas específicos que además pues se han ido complementando con el resultado de la investigación. Encontramos el programa de tutoría individualizada, donde se establecen itinerarios personalizados. De algún modo, pues ahí podemos ver
también cuáles son los intereses motivacionales de las personas. Podemos trabajar también ahí en lo que es cuál es la ocupación a la que se desea optar, si realmente pues, son procesos que requieren pues, de unos concursos, por el contrario, si hay ideas de negocio y de algún modo pues también fomentar el emprendimiento, que es otra de las cuestiones que ahora vamos a comentar. Hay también otro programa muy interesante, el programa DAPO, Desarrollo de los Aspectos Personales para la Ocupación, donde realmente pues, se hace mucho énfasis en las cuestiones motivacionales. Es fundamental que las personas se encuentren motivadas a la hora de buscar trabajo. El éxito prácticamente radica en esta cuestión. Personas totalmente desmotivadas, lógicamente, van a tener muchísimas dificultades para insertarse a nivel laboral. Poder afrontar una entrevista de selección, poder incluso buscar las fuentes más adecuadas para conocer a los empresarios, ¿no? Y ponerme en contacto con ellos, poder incluso cumplimentar pues, una ficha, sobre todo hoy día, que se usan mucho las herramientas online, ¿no? Donde muchas empresas pues, ofertan, ¿no? Tienen como una especie de solicitud online y, bueno, pues se trabajan esas cuestiones de este programa. Hay también un taller de entrevista para afrontar procesos a la hora de entrar en las empresas, ¿no? De ingresar en el mercado laboral, donde realmente se hagan entrevistas de selección. Y ya por último, estos dos programas tienen que ver realmente con lo que es la parte del emprendimiento. Por un lado, información y motivación para el autoempleo, es decir, que realmente se conozca cuáles son la documentación, incluso también tratar de fomentar, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pues realmente yo, lo cómodo para mí es buscar trabajo y no tener que hacer nada más, ¿no? Y bueno, pues hay personas que realmente tienen esa iniciativa, pero necesitamos despertar esa motivación. Y en consecuencia este programa de algún modo pues, trata de captar esas personas emprendedoras que de algún modo pues, todavía de un modo o de otro pues no han tenido esa posibilidad. Y luego ya por último, complementando este programa, lo que se llama asesoramiento en proyectos empresariales, donde ya se facilitan pues todas las cuestiones que tienen que ver con un proyecto de empresa, un proyecto personalizado de empresa y en consecuencia pues, todos los mecanismos legales, de documentación, de trámites que se precisan para la puesta en marcha de una idea de negocio. En consecuencia, pues bueno, pues son muchas como pueden ver, las actividades que se pueden realizar y bueno, pues ya como conclusión a todo esto que le he comentado, para abrir ahora un espacio también de debate con ustedes, para que me cuenten un poco cuáles son pues, qué idea tienen al respecto, ¿no? ¿Qué les parece esta cuestión? Que podamos abrir un espacio de debate, de reflexión. Yo creo que estos espacios también deben de compartir esa perspectiva, ¿no? Que aparte de las cuestiones que, bueno, sobre todo yo le he ofrecido desde mi experiencia, ya son muchos años trabajando en este tema del emprendimiento, en este tema de la inserción, del desempleo en los jóvenes, ¿no? Pues podamos también, pues bueno, pues a través de sus palabras y sus reflexiones, pues podamos abrir un espacio de debate que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos. Ya como reflexión final, es importante tener en cuenta que las variables mediadoras juegan un papel muy importante. Juegan un papel fundamental porque todas ellas de algún modo pues determina o condiciona una actitud que bueno, pues eso deriva en formas de pensar, en formas de actuar, de comportamientos específicos que de algún modo pues pueden dirigir o no al éxito en la inserción laboral. Por tanto, tratando o viendo esas actitudes como una parte fundamental del proceso de inserción, pues todas aquellas personas que se encuentran en desempleo, pues a veces se van mermadas pues otras cuestiones como puede ser el tema de la creatividad. Incluso estamos haciendo algunos estudios con otras cuestiones. Hace algo menos de 2 semanas presentaba un adelanto de un estudio en el que participé, donde se ponía también relación, además en muchos de los participantes eran personas que estaban
entre 18 y 35 años. Nos estábamos moviendo también en la época, bueno, teniendo en cuenta un gran número de personas jóvenes, tratando de ver también la conexión que hay entre la realización de actividad física en personas desempleadas. Realmente pues había una reducción bastante significativa, además haciendo un estudio bastante riguroso con estadísticos que de algún modo pues trataban de ver esa significación, ¿no?, de los datos, viendo la relación entre ambas variables, la actividad física y el desempleo, y también pues era un indicador muy interesante, ¿no? Y bueno, ya por último, pues hay también acontecimientos bueno, pues que tienen que ver con la vida personal, familiar y comunitaria, y que esto pues afecta a los grupos más vulnerables, como es el caso de los jóvenes. En consecuencia, pues es necesario seguir investigando sobre este tema, es necesario incluso que hagamos un llamamiento, alcemos la voz para que las instituciones, para que las universidades como instituciones públicas, para que incluso las políticas gubernamentales de algún modo pues traten de trabajar. Yo soy consciente, además tuve la oportunidad en un viaje anterior a República Dominicana, donde conocí al ministro, vi mucho interés realmente, una preocupación, cosa que me llamó la atención, ¿no? Hay una preocupación del gobierno con los jóvenes, él me lo trasladaba, incluso yo le comentaba pues la necesidad de no solamente realizar estas charlas, que son charlas donde se ofrecen reflexiones, se ofrecen datos muchas veces interesantes, porque son datos empíricos, como los que yo le estoy mostrando, pero también es importante pues que se adopten y se lleven a cabo programas, porque los programas facilitan, fomentan, y yo creo que eso también es otro aspecto muy importante realmente, sobre todo para trabajar el tema del emprendimiento. Pero también que sigamos haciendo investigación, para que realmente vayamos viendo, sobre todo en algo tan cambiante como es el mercado de trabajo, que la investigación vaya de la mano de esas tendencias que hay realmente pues, para seguir ofreciendo alternativas, herramientas y sobre todo pues de algún modo pues vayan ambas cuestiones de la mano, la investigación con las tendencias del mercado laboral. Y bueno, pues también la investigación lógicamente permite ofrecer actividades específicas, implicaciones prácticas que bueno, pues son necesarias para esa cuestión. Retomo la parte actitudinal, que es fundamental para que realmente los jóvenes no solamente estén motivados a la hora de buscar trabajo, sino también pues, podamos motivarlos realmente para el tema del autoempleo como una salida profesional. Y bueno, hay algunos estudios como los que pueden ver ahí, algunas publicaciones en las que he participado, bueno, donde muchas de estas ideas que le he comentado pues se ven plasmadas ahí. Si alguna persona en concreto pues tiene interés, estos libros están en abierto, no son libros que estén a la venta, ya se hizo una edición y se agotaron. Si alguna persona quiere tener o desea tener más información, pues les puedo facilitar algunos de ellos, y también muchos artículos de revistas. Y bueno, pues con esto prácticamente finalizo la intervención, y bueno, pues si les parece abrimos un turno de preguntas o de reflexiones en torno a este tema, y queda a su disposición en consecuencia. Excelente, profesor Tomás, gracias. Este es el momento de que puedan ustedes, comunidad, estudiantes, hacer sus preguntas, a sus inquietudes para compartir la experiencia con el profesor Tomás. Pueden levantar la mano para darles la palabra. Mientras lo hacen, saludar al profesor Carlos Pereira, director de la Facultad de Ingeniería, quien también nos acompaña en esta tarde, así como el profesor José Luis Luna, la profesora Joanny Santiago y otros docentes que están por acá con nosotros en esta tarde. Pueden levantar la mano para darles la palabra. Vamos a ver sus dudas, inquietudes. Saludos, buenas tardes a todos. Saludos, señor Tomás. Quería consultarle, realmente para los jóvenes, yo soy joven también,
uno sale de la universidad y cuando va a insertarse al mundo laboral siempre se encuentra con la gran sorpresa de que le piden experiencia. ¿Cómo usted cree que puede ser la estrategia que puede tomar un joven? Porque ahí tenemos varios de los muchachos que se van a graduar muy cercano, o van a hacer pasantía, o van a insertarse en el mundo laboral. ¿Cuál puede ser la estrategia que pueden tomar esos jóvenes para que la persona que lo esté entrevistando diga, bueno, vale la pena, vamos a darle una oportunidad, aunque no tenga experiencia? ¿Cómo? Porque a veces es un poco chocante que uno se gradúa con tanto deseo de la universidad y cuando se enfrenta con la realidad uno termina muchas veces frustrado, porque a veces es muy diferente a lo que te dicen en la universidad. Te dicen, no, estudia para que siga un buen trabajo, para que te vaya bien, pero uno estudia, trabaja, pero cuando va a buscar el trabajo no aparece el trabajo, por un tema que uno no tiene la experiencia. ¿Qué usted opina al respecto? Sí, efectivamente, una de las cosas que además, sobre todo cuando trabajamos las cuestiones motivacionales, pues se nos cuenta, se nos dice, ¿no? Efectivamente, abordamos los procesos de selección y se nos pide experiencia. Bueno, yo creo que hay muchas herramientas, la reformulación positiva es una estrategia muy interesante, ¿no? Hay otras muchas, ¿no? Por ponerle este ejemplo, yo creo que efectivamente hay que ser honesto, no tengo experiencia, pero bueno, dispongo de unas competencias, dispongo de interés, dispongo de ganas, y yo creo que, bueno, de algún modo eso vendría a paliar quizá a lo mejor ese déficit de experiencia, ¿no? Esas estrategias de reformulación son muy interesantes, lógicamente pues hay que trabajarlas, pero de algún modo, pues bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que se asuma realmente que no hay experiencia, pero que quizás hay otra serie de cuestiones que pueden paliar esa falta de experiencia, ¿no? Y yo creo que la reformulación positiva, como otra serie de herramientas, son muy interesantes realmente pues para tener en consideración aquellas posibles cuestiones o déficits o cuestiones que se nos pidan a la hora de ingresar en el mercado laboral. Si tienen alguna otra pregunta, inquietud que quisieran externar al profesor Thomas, este es el momento. José Lucía Solano, adelante. Profesor Thomas, usted ahorita cuando inició estaba tratando acerca de Mercosur, Paraguay, Chile, y según los estudios se tiene que la quinta parte más alta de los estudiantes o jóvenes que no trabajan en Chile son de entre 18 a 35 años, que usted tomó parte de eso ahorita cuando estaba hablando. Entonces, ¿cómo se puede apalear esa parte? ¿Qué podemos hacer nosotros, vernos como país o como estudiantado, que cuando nos llegue el momento de nosotros entrar al área laboral, tener técnicas para emprender, porque la competencia se hace un poco más ardua? Es decir, antes, cuando se expedía un trabajador que afuera de la área laboral, se le pedían antes un certificado de octavo, pero ahora, como la competencia es más fuerte, se le pide al empleador al empleador se le pide que tenga un título de universitario. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa parte ahí? ¿Cómo podemos trabajar eso? Gracias. Bueno, sí, efectivamente, bueno, cada país, lógicamente, pues tiene usted hablaba de Chile, podemos incluso, sí, tuve oportunidad de participar en algunos eventos del Mercosur, incluso como docente invitado, y conozco la realidad de muchos países del cono sur de América, ¿no? Pero yo creo que la realidad de cada país es diferente. En consecuencia, yo creo que las universidades en este sentido tienen que hacer un esfuerzo no solamente por conocer cuáles son las posibilidades reales, sino también poner en marcha mecanismos para que los jóvenes puedan realmente adquirir competencias que tengan que ver o tengan conexión con el mercado laboral. Porque yo estoy siendo últimamente muy crítico. Les pongo un ejemplo de mi propia universidad. En mi propia universidad, todos los años se están ofertando 420 plazas para docentes de educación primaria. Y a mí me parece realmente una cosa exagerada, porque el mercado laboral es
prácticamente imposible que pueda absorber a tal cantidad de titulados, porque es imposible, es que no hay suficientes plazas para todas esas personas. Yo creo que quizás lo que tendríamos que hacer un ejercicio, sobre todo, bueno, poniendo sobre la mesa distintas instituciones, no solamente la institución universitaria como ente responsable de la formación, sino también yo creo que las instituciones políticas, creo que aquí tienen un papel muy importante. Conexionar, por un lado, mercado laboral, instituciones políticas, universidades, y que se haga un esfuerzo por tratar de ver realmente, buscar los puntos en común. Yo estoy últimamente, sobre todo en las publicaciones, estoy haciendo un llamamiento con lo que es la formación profesional. Necesitamos profesionales realmente. Y en ese ejercicio crítico que hago sobre esa titulación de maestros, ¿no? Cuando se están abriendo escuelas de infantes, no sé cómo se le llama en República Dominicana, escuelas de educación infantil o infante, no encontramos personas preparadas para ese perfil profesional. Y yo creo que es importante pues, que se desarrollen estos debates o se pongan en la mesa diferentes instituciones que analicen, ¿no? y ofrezcan pues posibilidades que de algún modo pues, traten de conocer no solamente las necesidades que hay a nivel laboral, sino que también pues, podamos diseñar programas realmente para poder ocupar esos puestos que realmente el mercado laboral nos demanda hoy día. Y esta es una de los déficits que estoy viendo, ¿no? Que realmente, pues bueno, las universidades por un lado, las instituciones políticas por otro, el mercado laboral a veces va un poco independiente de todo esto y no hay ese punto en común que es muy necesario, ¿no? Muy necesario para que se puedan aunar esfuerzos y realmente, yo creo, bajo mi punto de vista, que es muy importante que esto se haga, porque también es una forma para poder, bueno, poder también garantizar que la inserción laboral, pues, en vista de lo que el mercado laboral no está demandando, ¿no? Excelente, gracias, profesor. Le damos la participación a Mac Thomas. Adelante, Mac. Para mí realmente es un placer estar acá con ustedes, atendiendo al llamado que me hiciera en determinado momento Freddy, una persona muy querida por nosotros. Me parece muy interesante, realmente, bueno, primero buenas noches a todos, y me parece muy interesante lo que expone el orador. Y sí, realmente nosotros en República Dominicana, los jóvenes, vivimos en una situación de reto donde tenemos que enfrentar muchas cosas que quizás en el pasado no era así. Ahora, más que una pregunta, más que algo, sería realmente aportar un poco. Sí es cierto, nosotros en la República Dominicana tenemos oportunidades limitantes. Sí es cierto que hay una gran población que se gradúa y no puede insertarse en los mercados laborales. Eso es verdad. También están los que no pueden estudiar. Pero yo frente a esas situaciones he podido entender que cuando un joven, en este caso, es un joseador en República Dominicana, eso en otro país sería un buscador de oportunidades, pues entonces se crean las oportunidades. Por ejemplo, aquí en República Dominicana hay formas también de cómo el joven puede insertarse en los mercados laborales. Por ejemplo, está el mismo Infotec, que prepara concursos técnicos y capacitaciones que son muy buenas, tanto a nivel técnico superior, y también está el estudio de los idiomas, que el gobierno tiene, de hecho, ese programa de inglés por inmersión que da todos los años, a los cuales también los jóvenes pueden aplicar y así, de cierta manera, ir gestionando sus propias oportunidades a la par mientras siguen su vida. Yo entiendo eso. Realmente sí es verdad que en República Dominicana hay muchas situaciones limitantes, pero cuando uno decide buscar las oportunidades aparecen, porque quien les habla, en este caso nacido en Haití, se trasladaron mis padres a la República Dominicana cuando yo estaba muy pequeño
pero quien le habla se ha fajado, tengo 28 años, pero una persona que se ha fajado, que se ha mantenido buscando oportunidades, entonces que estudió inglés, que siempre ha hecho cosas, que siempre ha hecho cursos en Infotel, lo cual le permite al ser humano crear un bagaje. Entonces ese bagaje que tú creas en determinado momento cuando tú te gradúas, pues ese bagaje te apoya y te impulsa a que tú puedas adquirir entonces la plaza de empleo frente a tanta competitividad que existen, porque como usted decía, también acá en República Dominicana es como que las universidades compiten a ver quién gradúa más. Entonces, frente a eso, lo que realmente el joven tiene que hacer es prepararse realmente, prepararse. El inglés es muy importante. Ya con el inglés tú puedes convertirte en freelancer, o sea, trabajador independiente desde acá, desde República Dominicana para cualquier país extranjero. O sea que también hay que ver las cosas un poquito, salir un poco de la caja y verla más allá. Si no existen las oportunidades, pues se crean. Siempre va a aparecer quien las pueda crear. Es cuanto. Gracias. No, muy interesante su reflexión, la verdad, y comparto con, bueno, prácticamente al 100% toda esa reflexión, ¿no? Además, le felicito, ¿no? Porque haya tenido esa valentía, ¿no? De salir no es fácil, ¿no? Abandonar un país para enfrentarse a una nueva realidad, ¿no? Y yo le felicito por esa valentía que tuvo. Usted incluso ha dicho, ¿no? La propia necesidad a veces hace y demás. Ha destacado también aspectos muy importantes como la formación en idiomas, el perfeccionamiento profesional, técnico. Pero si tuviera que quedarme con algo, fíjese, le voy a contar una situación que me sucedió hace 3 semanas. Hay una institución en España que se llama la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, donde se hacen evaluación de los títulos universitarios y bueno, yo estoy en esa agencia como evaluador. Entonces tenía la oportunidad de visitar otras universidades, porque se evalúan siempre universidades diferentes, ¿no? Para que no haya realmente, no se introduzcan elementos subjetivos de evaluación. Entonces yo visitaba otra universidad y los mismos evaluadores, porque es un panel donde formamos parte diferentes evaluadores de otras instituciones, ¿no? Y yo le comentaba a mis colegas, a mis pares, le comentaba, oigan, ¿por qué ustedes están preocupados por aquellas cuestiones que tienen que ver con la malla curricular, con las... ellos hacían preguntas que tenían que ver con el tema de las actividades dentro de las materias, pero nadie preguntaba cuáles son las tasas de inserción de esos títulos. Fíjense qué tema tan interesante, ¿no? Y que además, para mí, no deja de ser un indicador también de la calidad. Y eso la propia institución no lo contempla. Yo lo pregunto porque también, pues esto es algo que yo hago en el día a día, preocupado por la inserción laboral, preocupado por los jóvenes, por una cuestión fundamental. Pero, sin embargo, las agencias de evaluación realmente, dentro de esos indicadores, no contemplan las tasas de inserción. ¿De qué sirve, como usted bien ha dicho, de que las universidades titulen todos los años 500 personas de una especialidad concreta o 1000 personas realmente, si luego no somos capaces de analizar y evaluar las tasas de inserción, que para mí sería un indicador, como otros muchos, no digo que sea el único, pero seguramente uno de los indicadores más importantes también para esa cuestión, que para mí también es calidad. Y desafortunadamente, pues en los programas de evaluación de la calidad de los títulos universitarios no se recoge como tal. Y bueno, también quería aprovechar ya que en el uso de su palabra había mencionado esta cuestión para comentar este aspecto. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Tomás. Saludar al profesor Pedro Hernández y a la profesora Catherine Weiss, que también nos acompañan, al tiempo que le damos la palabra al profesor José Luis Luna y terminamos con una pregunta y una intervención más. Adelante, profesor Luna. Muy buenas noches para todos. Gracias, Karina. Gracias a Tomás también por ese tiempo que se ha tomado para estar con nosotros. Me disculpan si la pregunta que hago ya la hicieron, pero el internet se me cayó un momento. Entonces, quiero hacer una pregunta en torno a las propuestas que hacía
Tomás en torno a las estrategias de intervención. Hablaba de unos programas para ir acompañando. Entonces, desde ese enfoque, ¿qué sería para nosotros como institución lo más pertinente? Elaborar estos programas de intervención como un espacio más formativo o buscar la manera de insertarlo dentro del currículum que ya tenemos. Porque yo siento una tendencia de que el currículum cada vez se llena y se llena más. Una necesidad, un programa, otra necesidad, otro programa. ¿Cuál es la tendencia que tienen las universidades y desde su experiencia? ¿Qué sería como lo que mejor funciona? Muchísimas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, yo siempre he tratado, ¿no? en los espacios en los que he tenido oportunidad, cuando me han invitado para hablar de este tema, para mí es fundamental que esto vaya dentro de las mallas curriculares, pero no siempre sucede. Actualmente llevo una línea de investigación que aborda trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, y tiene que ver realmente con el tema de la inserción laboral de los titulados universitarios. Y cuando se les pregunta, muchos de ellos nos dicen que realmente a lo largo de su formación no han adquirido competencias que tengan que ver realmente con la inserción laboral una vez que han terminado. Por tanto, para mí, además avalado en la investigación, yo creo que es fundamental que esto vaya dentro de las mallas curriculares. Concretamente, en la Universidad de Murcia, a la que pertenezco, hay una institución que se llama COIE, el Centro de Orientación e Información para el Empleo, que lleva a cabo todos estos programas. Pero claro, ¿qué ocurre? Que no todos ellos llegan a todos los jóvenes que están en la universidad, entre otras cosas, porque son muchísimos. Por tanto, yo creo que es necesario que se establezcan dentro de las mallas curriculares de todos los títulos espacios específicos que trabajen o aborden estas cuestiones. Seguro, pues, lógicamente va a depender también de cada título, va a depender de la carga que tenga, pero creo que es fundamental que además, y no solamente se haga dentro de la malla, sino que además sea una cuestión obligatoria, porque en algunos casos incluso se decía, bueno, pues lo dejamos en un plan de optatividad, que sea el alumno el que decida en función de, digo, bueno, si dejamos que el alumno decida, probablemente al final pues se quede pues como está ahora, ¿no? En un segundo plano. Yo, bajo mi punto de vista, creo que tendría que ser además una cuestión obligatoria y que, bueno, pues esté ajustada, lógicamente, a cada título. Un poco, pues, lo que la experiencia me ha enseñado y realmente, pues, en los espacios en los que he tenido oportunidad de participar, siempre he insistido en la necesidad de que esté dentro de los programas curriculares y no fuera. Okay. Gracias, profesor. Tenemos unas 2 últimas intervenciones. Antes, saludar a Riquel Lara. Entonces, vamos a darle la palabra a Patricia Magdalena Obando. Adelante, Patricia, y pues ya luego cerramos con una pregunta que tiene nuestra vicerrectora. Muchas gracias por darme la palabra, profesora Karina. Profesor Tomás, gracias por sus maravillosas ideas y sus conocimientos que nos han impartido el día de hoy. Más que una pregunta, es un aporte que quiero hacer referente a cuando usted se refirió acerca de crear programas para poder ayudar a los jóvenes a insertarse en el mundo laboral. Considero que eso es una magnífica idea y de hecho esos programas deberían de ser incluidos en las universidades principalmente, que esto creo que ayudaría muchísimo a que el alumno, antes de insertarse en el mundo laboral, pueda conocer cómo se está moviendo el mundo laboral, cuáles son las mayores exigencias que tienen las empresas, que le exigen las empresas a los empleados, para uno en el momento que le corresponda buscar empleo, pueda tener el conocimiento necesario para insertarse en el mundo laboral, sin tener que tener, como dicen, lagunas en cuanto a esto, porque muchas veces estamos terminando nuestra carrera, no tenemos ninguna experiencia laboral, conseguimos un empleo y a veces vamos así simplemente con los conocimientos obtenidos en la universidad, pero no conocemos cómo está el mundo laboral en ese momento, ni cómo se están manejando las empresas en ese momento. Gracias. Sí, efectivamente coincido con el aporte que hace. Justo esta tarde tenía oportunidad de participar en un tribunal evaluador aquí en la Universidad de Ankara, donde me encuentro actualmente, en Turquía,
Y uno de los jóvenes que participaba, bueno, que estaba siendo evaluado, me decía, fíjese, profesor, yo he hecho una formación muy intensiva en los últimos años, aparte del idioma nativo del país, también hablo inglés, y fíjese que mi universidad pues no me informa de las posibilidades de movilidad, porque entre otras cuestiones, yo también he venido aquí a este país, bueno, aparte de hacer una serie de ponencias y actividades universitarias, también he venido para promover un convenio de movilidad, porque para mí creo que es fundamental que los jóvenes tengan esa oportunidad de movilidad, que realmente conozcan otros ambientes académicos, conozcan otras realidades, conozcan otros contextos, y en consecuencia yo creo que el enriquecimiento cultural y social también es un enriquecimiento formativo. Y me comentaba este estudiante que a lo largo de su formación pues no sabía que tenía la posibilidad, porque claro, yo le comentaba, porque además que tiene un nivel de inglés fantástico, ¿no? Ha hecho toda su presentación en inglés, y yo le comentaba, y bueno, usted se ha planteado la posibilidad de salir fuera, ¿no? Y hacer un emprendimiento laboral fuera, que la verdad que con ese currículum y esa formación en idiomas puede ir donde sea. Y él me comentaba de que no conocía esos programas de movilidad. Por tanto, insisto en la necesidad de que las universidades, como otras instituciones, realmente promuevan este tipo de cuestiones. También la movilidad es una herramienta más que además se tiene que promover realmente para que los jóvenes la conozcan, para que los jóvenes la valoren y para que la utilicen, porque es una fuente también de enriquecimiento y va a facilitar sin duda la inserción laboral. Excelente, profesor, gracias. Finalmente, ya para cerrar, una última pregunta de nuestra vicerrectora Rosa Cifuentes. Ella nos dice, ¿qué nos recomienda como institución educativa para trabajar con egresados en torno a las implicaciones en la evaluación de la calidad universitaria? Bueno, con los egresados, la verdad, bueno, se pueden hacer muchísimas actividades. Llevo tiempo apostando por establecer talleres, incluso la posibilidad de continuar. Yo creo que el trabajar con los egresados es una fuente muy importante, porque ellos también nos dan otra visión, nos dan a conocer cómo está el mercado laboral. Por tanto, yo creo que es importante que sigamos manteniendo ese enganche, ¿no? Que son personas que han estado con nosotros en la institución, y yo creo que de algún modo tenemos que seguir promoviendo que sigan con nosotros, realmente, porque ellos nos van a ofrecer una visión paralela, una visión complementaria, y creo que es importante. Posibilidades, pues la verdad es que se pueden hacer muchas, ¿no? Yo apuesto por un lado por la posibilidad de hacer talleres, incluso fomentar el asociacionismo de algún modo, poder hacer asociaciones de estudiantes egresados, y que esa asociación además también promueva pues eventos específicos, ¿no? Puedan invitar a colegas, expertos que nos puedan ofrecer una serie de charlas o actividades, incluso que se le invite a personas, a empresarios, que nos cuenten también cuáles son las demandas que tienen en su empresa. Y de algún modo, bueno, yo creo que posibilidades son muchas. He comentado esta del asociacionismo, pero yo creo que es importante realmente que sigamos viendo o tratar de conexionar, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? La posibilidad de conexionar la universidad con las empresas, con la política, que conozcamos también cuáles son los ejes políticos del gobierno, ¿no? En esta dirección, que todo eso se dé a conocer. Por tanto, posibilidades muchísimas, charlas, talleres, eventos científicos, ponencias especializadas, que empresarios, empresas nacionales y multinacionales nos cuenten realmente, pues bueno, qué piensan al respecto, y yo creo que este tema pues nos enriquecería mucho más a todos, ¿no? Debería ser, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Lógicamente, alguna de ellas, creo que de las que he comentado, podrían ser muy interesantes. Excelente, excelente, profesor Tomás, muchísimas gracias. Agradecerle en nombre de toda nuestra comunidad educativa, de docentes que hoy nos acompañan, administrativo y todos los estudiantes, naturalmente, de las diferentes asignaturas, por el tiempo que ha tomado de compartir parte de sus conocimientos con este tema, sabiendo el sacrificio que ha de suponer para usted con esta diferencia horaria tan marcada.
ahora mismo donde se encuentra, como nos comentaba al inicio. Gracias por el tiempo, por la oportunidad. Esperamos que esta sea una primera experiencia de muchas más en la cual todos podamos interactuar y seguir compartiendo. En nombre de todos, gracias. Gracias a todos los estudiantes por participar, a los maestros y a todo el equipo que ha asistido. Muchísimas gracias. Bueno, como he dicho al principio, estoy encantado porque siempre que estoy con República Dominicana me encuentro como en casa y agradecer a Freddy, la verdad, el que me haya dado la posibilidad. Estoy encantadísimo, la verdad, y cuando uno hace las cosas de esta manera, pues yo creo que es lo más bonito que le puede pasar. Si me permiten, he dejado en la presentación, he incorporado el correo electrónico, por si alguna persona, algún participante, pues desea a título privado requerir o quiere hacer alguna pregunta. Sabemos que a veces los espacios públicos como este, que no deja de ser un espacio público, pues a veces la timidez o incluso pues también hay muchas personas, el tiempo no ha dado posibilidad, si alguna persona pues quiere hacer una pregunta y tal, o quiere tener más información, pues ahí he dejado el correo institucional para que me puedan escribir sin ningún tipo de problema, o sea que lo pueden hacer libremente y bueno, pues cuando sea posible pues yo responderé. El correo para mí es una de las herramientas prácticamente del día a día, lo superviso ya no solo en el día a día, sino prácticamente en la mañana, en la tarde, en la noche. Es una herramienta de comunicación también muy interesante. Por tanto, un placer. Espero que Dios, voy a pedirle a Dios que me dé la oportunidad de volver de nuevo a Dominicana y que tengamos la oportunidad en algún momento, sobre todo ya cuando la pandemia también pues nos dé esa opción de poder estar con ustedes presencialmente. Ojalá, vamos a pensar y ser optimistas, ¿no?, de que va a ser posible y les pueda también acompañar pues con alguna actividad presencial. Freddy, muchísimas gracias. Salud, que sé que ha tenido un tiempo complicado. Ya se le ve mejor color de cara, cosa que es bastante positivo, y yo creo que cuando con ese espíritu que usted tiene, ¿no?, y demás, pues yo creo que esa es la mejor medicina, ¿no?, para afrontar cuando a uno se le viene un problema de salud. Encantadísimo de verdad de estar con ustedes y bueno, pues espero que esta sea una de muchas de las veces que tengamos oportunidad de ver. Excelente, que así sea. Muchísimas gracias, profesor Muchas Thomas. gracias. Buen descanso y gracias a todos. Buenas noches. Y así finalizamos esta conferencia, Actitudes, Conductas y Oportunidades de los Jóvenes ante el Mercado Laboral. Agradecemos al doctor Tomás Izquierdo por haber dado todas esas orientaciones que de seguro serán útiles para todos ustedes que nos han escuchado. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima entrega de Magis en el Aula.